Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias damos a Dios por el privilegio de la vida que nos concede y poder, siempre con su socorro, con su auxilio, subir un nuevo estudio bíblico que se titula El inefable amor de Dios. Tenemos como texto base San Juan 3:16 y el pasaje de estudio Romanos 3:20 al 26, acompañado con otros textos bíblicos que amplían más el conocimiento. Bien, vamos a leer el texto base. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Pasaje de estudio, Romanos 3:20 al 26. Porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia. Versículo 26. Perdón. Atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. El inefable amor de Dios. Ya el texto base, conocido por muchos como el Evangelio resumido, nos dice claramente que por amor Dios nos dio a su Hijo amado Jesucristo. Dios envió a su Hijo amado Jesucristo a este mundo para salvar a los que creen en Él. Es maravilloso saber que Dios nos ama de tal manera y se compadece de la pobre humanidad pecadora. Por eso dice su palabra, que vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío,
sino que se arrepienta y sea salvo. En verdad que, como dice el título de este canal, Escudriñando la Santa Biblia, encontramos la verdad. Encontramos que hay esperanza para el pecador. Y la esperanza es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces tenemos del Padre un gran don, un gran regalo, que es su unigénito Hijo amado. En el transcurso del estudio de este tema nos vamos a dar cuenta, a la luz de la palabra de Dios y guiados por su Santo Espíritu, cómo fue la obra y qué alcances tiene en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el único medio por quien y a través de quien Dios nos da sus preciosos dones. A nosotros los pecadores que arrepentidos nos hemos convertido a Jesucristo, arrepentidos de nuestra maldad, arrepentidos de nuestra desobediencia a Dios, y hemos encontrado el perdón en el Señor Jesucristo. Y no solamente el perdón. Aquí en el Evangelio de San Juan 1, 12 y 13 nos dice claramente que Dios, el Padre, nos ha adoptado como sus hijos. Mire, no solamente somos salvos, no solamente vamos a la patria celestial, al cielo, sino que vamos en calidad de hijos de Dios, no invitados. No, vamos en calidad de hijos. Mire qué bendición. Sus dones, como lo son la justificación por su misericordia y su gracia, pues solamente es posible recibirlas si nuestra fe está en Jesucristo. Y esa fe en Jesucristo debe de evidenciarse. No es una fe estéril, sino una fe productiva. Los frutos del Espíritu, aleluya. Usted puede leer ahí en Santiago, ¿verdad? La fe sin obras es muerta. Obras de justicia, obras de misericordia, obras de bondad, obras de amor a Dios y al prójimo, como lo leemos en su palabra bendita. No obras rituales, ceremoniales de la ley, no, eso ya no. Y vamos a ver si logramos en esta primera parte avanzar o abarcar hasta ahí. Entonces, el don más precioso que Dios pudo haberle dado a la humanidad es su Hijo, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Aleluya. El Salvador, el Redentor, el Libertador, Jesucristo, quien nos lleva al Padre, quien nos lleva a la vida eterna. Esto es maravilloso. Hay esperanzas. Tenemos esperanza a los pecadores, ¿verdad? Si nos arrepentimos, si nos convertimos en Jesucristo. Y si creemos, debemos de correr a buscarle. Él está presto para recibirnos. Por eso Él dice, el que oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él, ¿verdad? Usted escuchó o puede seguir escuchando este estudio el lunes anterior. Lo encontramos en Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Usted tiene que invitar al Señor Jesús para que entre a su vida, si no, no va a entrar. Usted tiene que abrirle su corazón, ¿verdad? Para que Él entre y tome posesión como el Rey, como el Dios de su vida. Aleluya. Entonces,
vemos que el Padre Eterno, porque es fiel a su palabra, no pudo haber dejado su justicia burlada. Su ley tenía que cumplirse. La paga del pecado es muerte. Entonces el pecador tenía que morir. Debía de morir por sus pecados. Esa es la ley. Toda alma que pecare, esa morirá. Entonces, Dios es fiel a su palabra. Y por su fidelidad tenía que cumplir la ley, dándole muerte al pecador. Pero entonces, también es misericordioso. ¿Cómo iba a aplicar su misericordia en el pecador si estaba aplicando su ley divina? La solución a este dilema divino era enviar a su hijo amado, a un sustituto, representante, o como dice aquí en Romanos 3, que ya lo leímos, ¿verdad? 3, del 20 al 26, que Dios mandó a su hijo en propiciación. Alguien que tomara lugar de víctima, alguien que fuera sacrificado por la humanidad caída. Y ese alguien es Jesucristo. Fue Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, quien murió en la cruz del Calvario en sustitución, en propiciación por la humanidad caída, para que Dios pudiera aplicar su justicia y su misericordia al pecador. Lo leímos en Romanos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron. Entonces, dice la palabra de Dios en 2 Corintios, oiga, 5:19. 2 Corintios 5:19. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Oiga, amistándose Dios con el pecador. Dios estaba en Cristo, dice. Cuando el Señor moría en la cruz del Calvario, crucificado, ese acto fue un acto sublime, un acto de amor, un acto de victoria eterna, un acto de triunfo. Aleluya. Porque Dios reconcilió al mundo con él a través del sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. Aquí no hubo derrota, aquí no hubo fracaso, como lo dijo el jerarca católico. No, aquí es triunfo y triunfo eterno. Porque de una vez y para siempre, con un solo sacrificio, hizo perfectos a todos los que él se allegan, dice su palabra bendita en Hebreos, como lo vamos a leer. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Porque era el único medio para reconciliarnos con Dios. Y con la muerte del Señor Jesucristo, Dios ya no imputa al hombre pecados. Ya no nos imputa los pecados. Dice, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Oiga, en Cristo Jesús estamos perdonados, no imputándole, dice, sus pecados. Al mundo, Dios ya no le carga pecados cuando viene al Señor Jesús buscando el perdón. Mire qué maravilloso. A usted y a mí no nos cuesta nada la salvación. Al Padre, a Dios, al Dios eterno, le costó la muerte de su Hijo amado Jesucristo, al puro, santo, inocente Hijo de Dios. En él, el Padre le cargó todos los pecados de la humanidad, como lo dice en Isaías 53. Ya lo vamos a ver también. Le invito a que usted lea todo el capítulo. Es necesario leer para conocer y estar seguros, estar cimentados en nuestra fe.
en nadie más. Como le dijo Pedro al Señor Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Mire, nadie más le ha traído a usted promesas de vida eterna. Nadie más. Grandes líderes humanos, terrenales. Nadie ha prometido vida eterna en los cielos. El único fue Jesucristo. Porque Él sí puede. Porque Él pagó por usted y por mí. A la ley divina para que ahora estemos reconciliados con Dios. Aleluya. Dice el 21, al que no conoció pecado. Jesucristo no conoció pecado. Santo Hijo de Dios, divino, inocente, puro, aleluya. Hizo pecado por nosotros. Dios hizo pecado a su Hijo por nosotros, para que nosotros, los pecadores, dice, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oiga, ya el Padre ya aplicó su juicio por nuestros pecados, por nuestras maldades. Y usted y yo somos beneficiados, sí, solo sí, venimos arrepentidos buscando el perdón en Jesucristo y nos convertimos a Él y recibimos en nuestra vida su señorío. Recibimos, le aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro único y suficiente Salvador. Es la única manera por la cual usted y yo logramos este beneficio celestial, como lo es el perdón de pecados y la vida eterna, que solamente en Jesucristo el Padre Eterno nos puede y nos ha dado. El que no conoció pecado, dice, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, reconciliados en Dios. Ya no hay más pecados que pagar, ya no hay más que pecados echarnos el Padre la culpa. No, no, no. Ya no hay pecado en aquel que vino a Jesús, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, dice primera de Juan 1:7b. Mire qué maravilloso regalo el que Dios nos ha dado. Sublime amor para el pecador. Solo de esa manera el hombre puede estar confiado y seguro que al morir, al dejar esta vida, pasa a la eternidad a los cielos. Ya no hay condenación, ya no hay muerte eterna, sino al contrario, ahora es vida eterna, vida en abundancia. Aleluya. Así es que damos gracias a Dios por el regalo, como dice el título, por su inefable amor para con nosotros los pecadores. Colosenses 1:14 dice, en el cual, o sea, en Jesucristo, tenemos redención. Oiga, tenemos rescate, tenemos salvación, quiere decir redención. Por su sangre. La sangre fue el precio. La sangre era demandada por la ley divina. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice su palabra. Entonces era necesario que el Hijo de Dios derramara su sangre en la cruz del Calvario para perdón de pecados. Dice Colosenses 1:14, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión, o sea, el perdón de pecados. Es en Jesucristo, en nadie más. Usted en Jesús, como dice Colosenses 1:10, estamos cumplidos. Colosenses 2:10, estamos cumplidos, porque Él lo hizo todo. Toda la demanda divina, el Señor Jesucristo la llevó a cabo y el Padre está complacido, está satisfecho por la obra redentora perfecta que hizo su Hijo. En Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue, o sea, hablando de Jesucristo, el siervo sufriente, la víctima, el Cordero de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, oiga, el castigo de nuestra paz sobre Él. Para que usted y yo tengamos paz, Él tuvo que pagar, Él tuvo que sufrir el castigo, quiere decir. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Estamos completos ante el Padre con Jesucristo. Es de mucha importancia y de mucho beneficio, mucha trascendencia el que usted venga a Jesús. Usted no mira con los ojos físicos los beneficios eternos que el Padre nos ha dado en su Hijo amado Jesucristo.
Ya no hay culpa. Los ladrones, los asesinos, los homosexuales, las prostitutas, los mentirosos, los secuestradores, los adúlteros, los fornicarios, los borrachos, los maldicientes, todo pecador. Oiga, todo pecador. Al venir a Jesucristo, es limpio, es regenerado, es nueva criatura. Es como si nunca hubiera cometido pecado. Nadie le va a imputar pecado, porque con la sangre de Jesús, aleluya, por la fe en Él, usted ha quedado limpio. Y su alma, su vida, regenerada, hecha de nuevo, quiere decir, ¿verdad? Nueva criatura. Mire, hay que venir a Jesús corriendo, porque si no, no hay remisión de pecados. Cargamos con toda la maldad ahí, ¿verdad? Y vamos a la eternidad llenos de pecados. Entonces no hay nada que hacer, porque ya llegamos a la eternidad siendo pecadores. Entonces ahora nos espera el juicio, ¿verdad? El juicio que ya fue aplicado por nosotros a Jesucristo. El que no viene a Jesús es porque desprecia ese juicio. ¿Quiere enfrentarse personalmente al juicio? Pues que le vaya bien. Yo prefiero la salvación en Cristo Jesús. Aleluya. Prefiero que el Padre me vea ahora lavada con la sangre de Jesús. Vea en mí, aleluya, la salvación que Jesucristo me ha dado en la cruz del Calvario. Mire, como dice Gálatas 4 y 5. Mas venido el cumplimiento del tiempo. Oiga, porque Dios había establecido un tiempo en que el Mesías iba a venir a redimir a su pueblo Israel. Entonces, se cumplió ese tiempo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió su Hijo. Envió a su Hijo. Sabemos quién es el Hijo de Dios, Jesucristo. Envió a su Hijo hecho de mujer, oiga, o sea, naturaleza humana. Y hecho súbdito a la ley. Oiga, Jesús vino siendo el Hijo de Dios, siendo el Dios hecho hombre, vino y se hizo súbdito o se puso abajo de la ley. Mire, se puso abajo de la ley. Tenía que cumplir la ley. Porque usted y yo, jamás, nadie ha cumplido la ley como Dios manda. Y eso lo dice el Señor en su palabra. Le dijo allá, confrontando a los fariseos, no dio Moisés la ley y ninguno de ustedes la cumple. En San Juan 7:19. ¿Sí? No dio Moisés la ley a ustedes y ninguno la cumple. Nadie ha cumplido la ley. Aún el padre Abraham fue justificado, dice, por su fe. Lea ahí, por su fe. Fue justificado el padre Abraham. Su fe en Dios, en el Salvador, en el Redentor que iba a venir a este mundo. Mire cómo dice Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Oiga, por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Ningún hombre, ningún humano, quiere decir. ¿Cómo va usted a presentarse delante de Dios? Inocente. Inocente de sus mentiras, inocente de sus maldades, inocente de sus rebeliones contra él. No, ¿verdad? No puede. Porque todo lo que usted ha vivido en esta vida, apartado de Dios, es malo. Y le va a salir en aquel día del juicio. Y usted va a decir, Padre, yo no he mentido. Y ahí le va a salir la gran lista de mentiras que dijo. Padre, yo no he robado. Ahí va a salir la gran lista de los robos que hizo. Gran poder. Y ante todos. O va a decir, Padre, yo jamás forniqué. Ahí va a salir toda la maldad que el pecador lleva
a la eternidad, en el juicio. Ese día del juicio va a salir a la luz. Lo que usted dice en oculto, allá se verá gran poder, porque para Dios, oiga, nada es oculto. Todo lo sabe, todo lo mira, todo lo oye. Fíjese usted. Entonces dice que por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está. Usted sabe que es pecado mentir y lo sigue haciendo, entonces en aquel día, ¿cómo usted va a decir que no es pecador? La ley dice que no hay que mentir. La ley dice que no hay que robar. La ley de Dios dice que no hay que matar, que no hay que fornicar, adulterar. Y usted puede leer ahí todo lo que dice la ley que no se debe de hacer. Éxodo 20. Usted puede leerlo ahí. Si no, venga hacia Gálatas 5 del 19 en adelante. Usted va a ver la listita negra que hay ahí, ¿verdad? Y con todos esos pecados va el pecador a la eternidad, si no ha venido a Cristo. Pero si ya vino a Jesús, pidiendo perdón, convirtiéndose a Él para ser reconciliado con el Padre, de inmediato Él borrado sus pecados, todas sus maldades, y entra como nueva criatura, justificado, hecho inocente, quiere decir, de todo lo que le acusaba. Ya no quedó ni sombra, mire, aleluya. Entonces dice el versículo 20, porque por las obras de la ley ninguno se justifica delante de Dios. Ninguna carne, ningún hombre. Y ya el Señor se lo dijo a los fariseos, a los doctores de la ley, a los sacerdotes, ¿ah? No dio Moisés la ley, ninguno de ustedes la cumple, le dijo. Los fariseos. San Juan 7:19. Entonces Dios tuvo que mandar a su hijo, porque ninguno iba a ser salvo por la ley. Todos íbamos a condenación eterna. Tuvo que mandar a su hijo, puro, inocente, como dice su palabra, que no conoció pecado, mas Dios lo hizo pecado por nosotros. 2 Corintios 5:21. Entonces dice, Gálatas 4:4-5. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, hecho de mujer, humano, ¿verdad? Humano, carne, hombre, hecho súbdito a la ley. Él venía a cumplir la ley. Allá usted puede leer en Mateo 3:15, cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, bautiza al Señor Jesús también. Y ahí le dice el Señor Jesús, deja por ahora porque así nos conviene. ¿Qué dijo? Cumplir toda justicia, ¿no? La ley. Ahí el Señor comenzó, punto por punto, en representación nuestra. ¿Oye? En representación nuestra. Su ministerio salvador, redentor, comenzó en el bautismo de Juan. Desde ahí el Señor empezó a obrar. El bautismo de agua, Él lo llevó por usted y por mí. Su muerte en la cruz del Calvario, Él la llevó por usted y por mí. Todo lo que Él hizo, lo hizo por usted y por mí, para que ahora usted y yo solamente creamos. Creamos en Él, en su nombre, en la obra que hizo. Y confiemos en Él, en su palabra. Y esperemos en Él. Aleluya. Dice el 5. Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. Oiga, Dios envió a su Hijo para que redimiese, o sea, rescatara o salvara o sacara de abajo, ¿verdad? Para que redimiese a los que estaban, ¿qué dice? Debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mire, Él se puso ahí para que usted y yo ahora no estemos ahí, llevando la ley en cuanto a ritos y ceremonias, ¿verdad? Porque la ley moral continúa vigente. Ama a Dios y ama a tu prójimo. En esos dos versículos se reduce toda la ley, se resume, ¿verdad? Entonces, la ley moral sigue vigente. Los ritos y ceremonias de la ley es lo que Dios Jesucristo vino a cumplir por nosotros y lo llevó a la cruz del Calvario, como lo vamos a ver. Entonces,
el Padre envió a su Hijo a este mundo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, o sea, bajo la ley también, bajo las ordenanzas, para que redimiese, oiga, para que rescatara a los que estaban debajo de la ley. Usted ya ha sido rescatado por Jesucristo, o sigue debajo de la ley mosaica, o sigue confiando en los ritos y ceremonias para su salvación. Déjeme decirle que si usted sigue bajo la ley mosaica, usted tiene que cumplir todos los mandamientos que están en el Antiguo Testamento para los judíos y para todo aquel gentil que no quiere la salvación por medio de Jesucristo. Porque si usted confía, por ejemplo, en el bautismo de agua, que ya se justificó ante el Padre porque se bautizó en agua, déjeme decirle que es mentira. Lea la Biblia, lea su Biblia. El bautismo de agua es el lavamiento, los diversos lavamientos, ¿verdad? Que menciona la ley. Lea Hebreos. A mí me rescató el Señor de debajo de la ley. Yo no tengo que hacer nada de ritos y ceremonias de la ley. Que el bautismo en agua, que la Santa Cena, que el lavado de pies, que no todos los rituales de la ley ya no tenemos nosotros los cristianos que hacerlas, porque Jesucristo las hizo por nosotros. Porque si usted sigue debajo de la ley, usted sigue bajo maldición. Usted puede leer Gálatas 3, ahí está, bien clarito. Los que están bajo la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Tiene que cumplir los 613 mandamientos. Búsquelos y enumérelos. 613 mandamientos. Y ya de eso nos libró el Señor Jesús. Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo. Porque le hemos recibido. San Juan 1:2. Usted puede leerlo ahí. Mire cómo dice Colosenses 2:14. Rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria. Rayendo, es raer, es arrancando de raíz, quiere decir. Mire, de raíz. No dejó nada de la ley para que retoñase. La arrancó totalmente. Mire. Colosenses 2:14. Rayendo la cédula de los ritos. La ley ritual. Que nos era contraria. Oiga, que nos era contraria. ¿Qué quiere decir eso? Que era nuestro enemigo. Nuestra enemiga, la cédula ritual, o sea, la ley. Que era contra nosotros. Dice, mire. Era contra nosotros. Porque la ley no perdona. La ley no justifica. La ley no declara inocente a nadie. La ley tiene que cumplirse. Se haga lo que usted haya hecho. La ley dice, no matarás y no matarás. Si mató, pues ahí va la ley. En Jesucristo hay perdón. Si usted es arrepentido de lo que hizo, busca el perdón en Jesús. Hay perdón. El único pecado que es imperdonable es que usted blasfeme en contra del Espíritu Santo, que es Dios. De ahí todo pecado con genuino, con sincero arrepentimiento, en Jesucristo encuentra perdón. Dice, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio. Oiga, ¿de en medio de quién? Quitándola de en medio de quién. Entre Dios y nosotros estaba la ley. Ahora, ¿quién está entre Dios y nosotros? Jesucristo. Aleluya. Jesucristo está entre Dios y los hombres, dice su palabra. Entonces quitó la ley y ahora está nuestro abogado, Jesucristo. Nuestro sustituto, nuestro redentor, nuestro salvador. Él está entre Dios y nosotros ahora. Quitándola de en medio, dice, y enclavándola en la cruz. Aleluya. Él pagó por nuestras faltas, por nuestra
desobediencia a la ley divina, y al pagar él ya no hay nada que pagar. Entonces la quitó. Ahí se quedó en la cruz. Aleluya, como testimonio de que la ley ya fue cancelada, ya fue cumplida, ya fue aplicada, ¿verdad? ¿Y a quién se le aplicó la ley? Al Señor Jesús. Por los pecados que usted y yo cometimos. A él se los cargó el Padre. Mire cómo dijo en Juan 19:30. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Oiga, bendito sea el Señor. Cuando morí en la cruz del Calvario, el Señor dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Consumado es. Ya toda la deuda ha sido cancelada. Ya todo pecado ha sido borrado. Ya no quedan pendientes por hacer. ¿Oyó? Él lo hizo todo y perfecto por usted y por mí. Usted ya no tiene nada que hacer. Yo tampoco ya no tengo nada que hacer al juicio del trono blanco. Porque ya Jesús, aleluya, fue juzgado por nuestros pecados aquí en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué nos espera en la vida eterna? Gozo, aleluya. Unión eterna con Cristo en la boda del Cordero, aleluya. La ciudadanía de la patria celestial, gloria a Dios. Y dice su palabra que somos coherederos. La herencia que el Padre tiene para nosotros también la va a compartir con nosotros y su Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Son las buenas nuevas, ese es el Evangelio. No, en el Evangelio no hay donde perder, todo es de ganar, pero en Jesucristo únicamente. Si usted viene a Jesús, usted es beneficiado de todo este seguro de vida eterna, le podríamos llamar así, ¿verdad? Seguro de vida eterna, aleluya. Mire cómo dice Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda, oiga, con un solo sacrificio puede decirse, ¿va? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué va a hacer usted entonces para lograr la santificación? Venir a Jesús. Si cree, si tiene fe en Él, venga arrepentido de todas sus maldades, busque el perdón en Él, suplíquele su perdón, que es abrirle su corazón, ¿verdad? Hágalo su Señor, hágalo su Salvador, y Él entrará a su corazón, dice, y tomará posesión, aleluya, de su vida. Ahora, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, muerto, ¿ah? Muerto al pecado. Mas ya no vivo yo, aleluya, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios, aleluya. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Oiga, pero dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay regeneración de vida, hay renovación de mente. Las cosas viejas pasaron, dice, y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya, porque su sacrificio en la cruz del Calvario bastó una sola vez para hacernos perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer de la ley? Nada, más que darle gracias a Dios, al Padre Celestial, a su Hijo amado Jesucristo y a su Santo Espíritu, porque Dios se compadeció de nosotros y envió al Hijo, al unigénito Hijo, como dice el texto base de este estudio, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿para qué dio Dios a su Hijo al mundo? A nosotros, ¿para qué nos lo dio? Para que fuese nuestra propiciación por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Para que Él, como Cordero de Dios, quitara el pecado del mundo con su muerte en la cruz del Calvario. Y no solo murió, gloria a Dios, porque si hubiera quedado ahí muerto para siempre, no habría esperanzas para nosotros. Dice Romanos que Dios lo resucitó, el Padre lo resucitó. Jesús pudo levantarse, porque Él dijo que Él ponía su vida y tenía poder para volverla a tomar. Pero Él esperó que el Padre lo resucitase. ¿Por qué? Porque el Padre tenía que dar su sello final, su aprobación, aleluya, a todo lo que hizo para nuestra justificación. Con haberle resucitado el Padre, a los 3 días de sepultado mi Señor Jesús, a mí me da plena, pero plena certeza que soy salva. Aleluya. Porque ya hubo quien pagara por mis culpas. Ya hubo quien muriera por mis culpas en la cruz, como dice el precioso himno. Mi amado Salvador Jesucristo, a quien le debo todo, a quien le debo todo lo que soy y seré en la eternidad. Aleluya. Entonces, yo ya no tengo nada que hacer porque Él lo hizo todo por mí. Ya los ritos y ceremonias de la ley las clavó en la cruz del Calvario cuando Él murió ahí, ¿verdad? Colosenses 2:14 claramente lo dice, en el 2:10 dice que estamos cumplidos ante el Padre, ¿verdad? No nos falta nada. Entonces, como si usted ha leído el libro de Job, y estoy segura que ha leído el libro de Job, 25:4, Job se pregunta en el 25:4, ¿cómo se justificará delante de Dios el hombre? ¿Cómo se va a justificar el hombre cuando esté en la presencia de Dios? ¿Cómo? Si va cargado de pecados. ¿A quién va a culpar por sus pecados, por su maldad? Es mejor ahora, porque ahora sí hay cómo justificarnos delante del Padre, por la sangre de Jesús, por la sangre preciosa, redentora de Jesucristo, la que derramó en la cruz del Calvario. Así es que el Padre lo hizo todo por usted y por mí, para que ahora teniendo plena redención por la sangre de Jesús, tengamos vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Nos vamos a quedar en esta primera parte de este estudio. Espero en Dios que usted ya haya tomado su decisión, porque el tiempo se acaba, el tiempo apremia. La iglesia está por ir a su encuentro, aleluya, con su esposo amado, el deseado, Jesucristo bendito, y celebrar la boda del Cordero. Déjeme decirle que si usted confía más en la ley mosaica que en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, a usted no le aprovecha para nada lo que hizo Jesús. Su fe tiene que estar únicamente y exclusivamente en Jesucristo, el Hijo amado de Dios. Gálatas 5:4 dice, vacíos sois de Cristo, los que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Oyó? Gálatas 5:4. Vacíos sois de Cristo. Usted no tiene nada de Jesús. No tiene el perdón, no tiene la redención, no tiene nada de Jesús. Todo lo que Él trajo a este mundo para el pecador arrepentido, usted no tiene nada. ¿Por qué? Porque usted sigue sometido a la ley. No quiere ser libertado por Jesucristo.
Dice San Juan, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Y no solamente libres, sino justificados de toda maldad. Hechos inocentes, quiere decir. ¿Por qué? Porque ya hubo quien pagara por nuestras maldades, ¿verdad? Entonces, precioso este estudio. Lo invito a que lo comparta con sus conocidos y escúchelo cuantas veces pueda. Es toda una semana que tarda este estudio subido a la plataforma, porque el próximo lunes, si Dios quiere, vamos a continuar con la segunda parte. Precioso, precioso ese estudio. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios, aleluya, amén.